Martin Liederman, cofundador de la organización One World, One Vision. Hace más de una década, mi socio y yo, durante una misión quirúrgica en Belice, fundamos One World, One Vision, para formar a oftalmólogos locales y ampliar así nuestro alcance. Tuvimos éxito y desde entonces nuestra organización ha ido a múltiples países y ha demostrado el éxito de nuestras ideas. Añadimos anestesistas e intensivistas pediátricos a la misión para formar a médicos locales y hacer más segura la experiencia quirúrgica de nuestros pacientes. De ahí comprendimos que el paradigma, un paciente, un estudiante y un cirujano, aunque exitoso, no podía ni de lejos satisfacer las necesidades. Hay decenas de millones de niños y adultos con estrabismo y ambliopía. Por lo tanto, hemos decidido apoyar y nos contactamos con el Dr. Bert Kushner para crear un curso en vídeo sobre estrabismo y ambliopía. Contratar a expertos para las conferencias. Estipulamos que el curso se tradujera a varios idiomas y que se distribuyera sin coste alguno en todo el mundo a los cirujanos oculares. Estamos agradecidos a nuestros pacientes y amigos que han contribuido económicamente a hacer realidad nuestro sueño. Estamos encantados de que el Dr. Kushner haya aceptado el reto y esperamos que las conferencias le resulten estimulantes y educativas y que las comparta con sus colegas y estudiantes. Así pues, sin más preámbulos, les presento al Dr. Bert Kushner. Bienvenidos a esta conferencia de exotropía como parte del curso integral One World, One Vision sobre estrabismo. Soy Bert Kushner y aunque normalmente solo modero estas conferencias, para la conferencia de hoy yo haré la presentación. Si es la primera vez que ve esta serie de conferencias nuevamente, gracias por su sintonía. Espero que haya encontrado útiles estas ponencias. Y bienvenido a ti también. Ciertamente no lo son, y las encuentro una de las condiciones más interesantes y desafiantes de los tipos de estrabismo que tratamos. Empecemos con la clasificación de las exotropías, y en general esto es paralelo a la clasificación de todas las desviaciones del estrabismo. Una exoforia es una desviación que por definición nunca es manifiesta, solo es latente. Luego hay una exotropía intermitente, que es un paciente que a veces está derecho e intermitentemente tiene una desviación manifiesta. Y luego hay una exotropía constante, que podría ser una exotropía constante congénita, una exotropía intermitente descompensada o una exotropía secundaria o consecutiva. Y hablaremos de estas diferentes entidades por separado. Sin embargo, la mayor parte de esta charla tratará sobre la exotropía intermitente, ya que es la más complicada y creo que la más interesante. Empecemos por la exoforia. Por definición siempre está latente. Si es asintomática y pequeña, quizá no se pueda tratar, pero puede ser sintomática. Y los síntomas suelen ser astenopía, quizá relacionada con el esfuerzo acomodativo del paciente para controlar la desviación. Pueden tratarse con prismas, pueden tratarse con ejercicios, pero en mi experiencia no siempre es necesaria para una exoforia. Ahora, una exotropía congénita suele ser constante. A menudo es un ángulo grande y puedes pensar en esto como algo muy parecido, una esotropía congénita o infantil, excepto que los ojos están desviados en la dirección opuesta. Sensorialmente es como la esotropía infantil en que hay fusión subnormal. Hay supresión alterna. A menudo se asocia con DVD. Ahora, una cosa importante a tener en cuenta es que
exotropía constante congénita. Es una señal leve de problemas neurológicos o de desarrollo y debe considerar un examen neurológico o de desarrollo cuando vea a un niño con esto. ¿Siempre lo consigo? No. Si un niño está evolucionando bien y si está bajo el cuidado de un buen pediatra o médico de atención primaria en quien confío, me limito a alertar a ese médico de atención primaria para que esté atento acerca de problemas neurológicos o de desarrollo, y si algo aparece, deben intervenir con una evaluación. El tratamiento suele ser quirúrgico y el calendario para la cirugía es similar al de la esotropía infantil y los resultados sensoriales son casi los mismos, fusión subnormal. La exotropía constante del adulto puede ser una exotropía intermitente, descompensada o idiopática. Y lo que es importante notar es que si estos pacientes son sobrecorregidos quirúrgicamente, serán diplopicos. Si es una exotropia intermitente descompensada, normalmente tienen supresión del ojo desviado. Típicamente no sufren diplopia y pueden tener lo que von Norden ha descrito como visión panorámica. Es como si pudieran ver simultáneamente por los dos ojos al mismo tiempo, pero sabiendo qué ojo está mirando al frente. Anecdóticamente describió a un paciente suyo que era cartero con una exotropía constante y el paciente dijo que podía conducir por la carretera usando su ojo dominante para mirar la carretera y su ojo desviado para ver las direcciones a los lados de la carretera. De hecho, tuvo la cirugía que corrigió con éxito la exotropía, pero echaba de menos esta visión panorámica que experimentaba antes de la operación. Metafóricamente, si vamos a las artes, la idea de que la exotropía está asociada a una visión amplia se remonta muy atrás. A su izquierda hay un mosaico bizantino del siglo V que muestra una representación común de Cristo con exotropía, representando metafóricamente esta amplia vista panorámica. En el centro hay algo del Renacimiento e incluso en las películas modernas, a su derecha, verá que el actor que fue elegido para interpretar el papel principal en Jesucristo Superstar tiene una exotropía muy marcada. Esto es una representación científica de la exotropía con visión panorámica. Es como si los pacientes pudieran ver alrededor de las esquinas y pueden perder esto después de la cirugía. Se dice que muchos artistas tienen una exotropía. En este grabado de Rembrandt, Margaret Livingstone investigó sobre el tema y observó que en 36 autorretratos que hizo Rembrandt, era obviamente exotrópico en 35 de ellos. En particular, era el ojo derecho el que estaba desviado en 23 de los 24 cuadros y el izquierdo en los 12 grabados. No tenía estereopsis ni visión tridimensional. Muchos artistas eran estrábicos. Durero evidenció una exotropia en 4 de 13 de sus autorretratos, y todos estos artistas a su derecha, Klimt, Chagall, Hopper, los Wyeths y posiblemente Picasso eran estrábicos. Livingstone sugirió que quizá la falta de estereopsis o visión tridimensional potenciaba la capacidad de crear arte visual. ¿Algo en lo que pensar? Pasemos a la exotropía constante del adulto. Puede ser secundaria a un trauma. Los ojos ciegos tienden a desviarse hacia afuera y tratarse con retrocesos, resecciones o retrocesos de rectos laterales. Si hay un ojo ambliope o amaurótico, querrás limitar la cirugía de ese ojo, con posible diplopía si se sobrecorrigen. Y lo que es importante señalar es que la ambliopía, incluso la ambliopía densa, no excluye la diplopía. Algunos de los pacientes con diplopía más amargos que he visto eran aquellos que tenían una visión muy inferior a 20/200 en su ojo desviado. La diplopía es una función de la fobia del ojo fijador
y la periferia del ojo no fijador. Así que, aunque la zona macular o macular foveal tenga mala agudeza, mala resolución, es la periferia la que determina si habrá percepción de una imagen diplópica. Exotropía consecutiva, eso es por definición, y esotropía que va exotrópica y puede ser espontánea o después de cirugía de esotropía, y el tratamiento depende de lo que se haya hecho antes. Si han tenido cirugía previa, quieres prestar atención a si hay una limitación de rotación ahora y debes tratar la limitación. Si se han hecho recesiones generosas del recto medial, puedes considerar adelantarlas. Si fueran modestas, podrías considerar operar los músculos no operados. Y diré que habrá mucha más discusión en profundidad sobre la estrategia quirúrgica en las operaciones en otra ocasión. Pasemos ahora a la exotropía intermitente, y para mí, estudiar esta entidad ha sido realmente un viaje de más de 40 años. Me encanta esta cita de Dante, por lo tanto, por tu bien, sígueme, yo seré tu guía. Pero cuando pienso en la exotropía intermitente, me pregunto si esta cita de Karen Russell no es más apropiada. Nadie puede llegar al infierno sin ayuda. Esperemos evitarlo. ¿Cuál es la historia de mi viaje con esto? Bueno, en los 70 era residente de primer año y aprendí la famosa clasificación de Burian de exotropía intermitente de los años 50. Las dividió en 4 categorías. Si el paciente tiene una desviación mayor de lejos que de cerca, lo llama exceso de divergencia. Si es la misma de lejos y de cerca, la llamó básica, a falta de un término mejor. Si la de cerca es mayor que la de lejos, es una insuficiencia de convergencia. Y observó que algunos pacientes parecen tener un exceso de divergencia, pero solo enmascaran una desviación mayor de cerca. Y si puedes sacarlo a la luz, y hablaremos de cómo hacerlo, él llamó a eso un exceso de pseudodivergencia. Algunas personas dicen exceso de divergencia simulada, y sacó esto con oclusión monocular de 45 minutos a 1 hora. Y según Burian, la clasificación determinaba el tratamiento. Posteriormente, a los años 50, esta clasificación, aunque creo que es defectuosa, estaba grabada en piedra. Y ahora, 70 años después, la gente sigue utilizándola o citándola. Y debo decir, entre paréntesis, cuando digo que la desviación de distancia es mayor que cerca, o la de cerca mayor que distancia, eso es 10 dioptrías de diferencia entre lejos y cerca, para clasificación. Uno de los padres del psicoanálisis, Carl Jung, solía decir que nuestros hijos viven nuestras fantasías no realizadas. Esta es la foto primer carro de mi hija y la calcomanía en el parachoques para mostrarlo. Así que, como se suele decir, la manzana no cae lejos del árbol. Cuestioné mucho sobre la clasificación de Burian cuando era residente de primer año. Y estas ideas que voy a presentar evolucionan. En la mitología griega se dice que Atenea, la diosa de la sabiduría, surgió completamente formada de la cabeza de Zeus. Y tomo esto como una metáfora de una hipótesis formada en la concepción. Estas ideas no eran eso. Piensa en Sísifo, fueron construidas a ladrillo comparadas y retrocesos. Pero ese viaje me llevó a donde mi pensamiento está hoy. Hablemos un poco de la entidad de la necropia intermitente antes de hablar de su clasificación. Cuando un paciente se presenta, necesitas determinar 2 cosas diferentes. ¿Qué tan bueno es su control, como se ve a su izquierda? Y el control dice si debes tratar al paciente. Buen control, no tienes que tratarlo. Mal control, tratar. El ángulo determina, una vez que has decidido que necesitas tratar, cuánto o qué tipo de tratamiento necesita el paciente.
porque algunos pacientes pueden tener un ángulo grande con buen control y no es necesario tratarlos. Algunos tienen un ángulo pequeño y mal control y pueden ser sintomáticos sin necesitar tratamiento. Creo que es importante que desarrolles una escala de control objetiva. Y hay muchos por ahí, y no creo que sea tan importante la escala control que uses, sino que uses una con la que estés familiarizado y seas consistente en tu interpretación. Si usted nota que el control del paciente no es bueno, y era bueno la última vez, estás usando una puntuación de control objetiva. Usted sabe lo que esa diferencia representa. Ahora yo uso una escala de control de 2 fases. Asigno 2 números a cada paciente. Un número para la facilidad con que rompen el control y uno diferente para lo rápido que se recuperan, porque no siempre van de la mano. Algunos pacientes rompen fácilmente, pero se recuperan, y otros son difíciles de romper, pero una vez roto su recuperación es pobre. Así que me gusta tomar nota de ambas cosas. No es crucial que lo hagas, pero creo que es importante que tengas algún sistema objetivo para graduar el control. Exotropía intermitente. Sensorialmente, cuando son atrópicas, suprimen el ojo desviado. Y clásicamente se describe como supresión retiniana hemitemporal del ojo desviado. En el año de Happiott, Geraldine Tilson presentó un estudio que sugiere que hay supresión completa del ojo desviado, pero el mecanismo de activación que provoca la supresión se basa en la retina hemitemporal. Pero basta decir, cualquiera que sea, estos pacientes no son diplópicos debido a la supresión. Y curiosamente, cuando sí fusionan, pueden ser sensorialmente normales. A todas las pruebas de rutina, 40 segundos de estereopsis. Hay pacientes con exotropía intermitente que pueden ser monofijadores con microtropía. Y técnicamente, si tienen un manifiesto, incluso una microtropía, no puedes o no debes llamarlos exotropia intermitente. Pero la literatura es confusa en esto porque muchos artículos sobre exotropía intermitente no separan a estos pacientes. Y la razón por la que no lo hacen es que puede ser muy difícil de observar 2 o 3 dioptrías en un niño muy pequeño. Así que ten en cuenta esa diferencia. Y cuando estés leyendo un artículo, presta atención a si están incluyendo a estos pacientes o no, porque sus resultados pueden ser algo diferentes. Con exotropía intermitente, en cuanto a síntomas, a menudo no hay ninguno. Pueden ser astenópicos que pueden deberse al esfuerzo acomodativo para controlar el ojo. Pueden ser diplopicos y eso es más probable en iluminación tenue. Y muchos de ellos exhiben un síntoma que ha sido llamado fotalgia, que es una especie de incomodidad en la luz, y cierran un ojo a la luz del sol. La literatura mencionaba que cerrar un ojo era una manera de evitar la diplopía. Sin embargo, muchos continúan haciéndolo a pesar de una cirugía exitosa. Ahora, cuando un paciente se presenta con una exotropía intermitente a una edad muy temprana, 3 años de edad, se ha reportado que hay una alta incidencia de monofijación postoperatoria si se hace cirugía antes de los 3 años de edad. Y lo que no está claro y lo que es difícil de discernir, si se logra una hipercorrección inicial, lo cual buscamos en la exotropia intermitente en un niño muy joven, incluso tras un par de semanas de ser esotrópico después de la cirugía, pueden perder la fusión bifoveal y convertirse en monofijadores. O por otro lado, ¿se debe esta alta incidencia de monofijación a un sesgo de selección preexistente? ¿Son los pacientes con fusión subnormal que vienen con un control a una edad temprana y si se someten a cirugía, continúan siendo monofijadores después?
Bueno, eso es algo difícil de resolver. Y en un paciente dado, como he dicho, puede ser muy difícil observar si tienen esa microtropia cuando están ocurriendo para ser rectos. Así que me gusta temporizar si puedo. Si puedo mantenerlos lo suficientemente rectos hasta que crezcan, me gusta hacerlo. Pero a menudo no puedo. A veces su control es pobre. Y si tengo que operar a un paciente tan joven, tomo algunas medidas para evitar perder la fusión después de la cirugía. Evito una larga esotropia postoperatoria. Veo al paciente incluso en la primera semana. Y si todavía está isotrópico, le pondré prismas para hacerlos bifobiales, ocluirlos alternativamente, o cuando esté disponible puedo ponerlos en fosfoenioduro, que es realmente muy útil en esa situación si la desviación es pequeña. Es muy importante, especialmente si se está temporizando, corregir la anisometropía. Creo que uno de los artículos más interesantes que he leído en estrabismo es el de Jampolsky en las actas del Simposio de Nueva Orleans en 1978 de inputs visuales desequilibrados en estrabismo, y señala que las entradas desiguales de estímulos visuales como una anisometropía no corregida es muy desestabilizante. Así que si vas a reducir el más o el menos de un paciente, hazlo por igual. Y si hay alguna importancia del estigmatismo, corregirlo. Este video va a demostrar los efectos adversos de anisometropía no corregida y cómo saber la dominancia de fijación en exotropía intermitente. Primero, este paciente muestra dominancia del ojo izquierdo. Al cubrir su ojo derecho se desvía. Al destaparlo, fusiona haciendo una vergencia. Pero si cubrimos su ojo derecho dominante, se desvía. Cuando descubrimos, hace una sacada para tomar fijación con ese ojo y luego hace una vergencia para fusionar el otro ojo. Cubrir el ojo derecho y una vergencia para fusionar, cubrir su dominante. Ojo izquierdo, sacada y luego una vergencia. Ahora, si sostenemos lentes menos sobre ambos ojos, eso estimula la acomodación. Le permite -2 para controlar completamente la desviación. No hay desviación al cubrir, pero si ponemos -2 sobre su fijación, ojo izquierdo, su ojo dominante, debería estar acomodando y fusionando, pero no puede controlar la exotropía derecha. Se rompe debido a la anisometropía no corregida. Nuestra indicación para tratar la exotropía intermitente es si la desviación está presente más del 50% del tiempo. Esto puede ser complicado. Tenemos que confiar en la historia clínica. Hay pacientes que creen que es peor si ven el ojo desviarse hacia afuera varias veces al día, aun si no es por mucho tiempo. Cuando sale, pueden notarlo más que si el ojo sale una pequeña distancia y se queda allí. Hay que tener algunas cosas que nos ayuden a hacer un juicio objetivo. Usar puntuación de control. Si empeora, puede ser indicativo para el tratamiento, o si hay síntomas de diplopia o astenopia, puede ser una indicación de tratamiento. Ahora, si tengo un nuevo niño con exotropía intermitente, un nuevo paciente que se presenta, mi intervención inicial, especialmente si son jóvenes, es el manejo no quirúrgico para tratar de mejorar su control. Y esto será parches alternado 3 o 4 horas al día y es para antisupresión, no para el manejo de la ambliopía. Y el patrón de fijación determina mi secuencia de rotación. Si son alternadores libres, lo cual es poco común en mi experiencia, parchearé un ojo un día, un ojo el siguiente, el otro ojo, y así sucesivamente. Si hay preferencia de fijación, puedo ir 2 días sobre el ojo dominante, uno sobre el otro. Fuerte preferencia de fijación, 3 en 1. Por supuesto, si son ampliopíticos, solo parcheo el ojo dominante. Invariablemente, esto mejora no solo su control, sino también el ángulo, y no estoy seguro de por qué.
Y luego poco a poco los desteto. Reduzco el parche a la mitad y luego lo hago cada 2 días. Los desteto de los parches y a veces esto los mantiene durante mucho tiempo, pero a menudo el problema se repite. Si se repite, haré la misma intervención, pero esta vez cuando los reduzco, les doy 2 dioptrías y les pongo de 2 a 3 dioptrías prismáticas de base en cada lente de sus anteojos. Un estudio PEDIC reciente señala que la corrección excesiva de la miopía podría generar miopía. En realidad he examinado a mis propios pacientes y he comprobado que no es el caso. No sé si se debe a que yo solo utilizo 2 dioptrías de hipercorrección. El estudio PEDIC utilizó 3 y yo compenso esa 1 dioptría que no uso mediante las 4 a 6 de base en prisma total que estoy usando. Y si les pongo estas gafas y las controlan, les destetaré del exceso de menos en prisma al final de su adolescencia. Ahora, a veces, esto solo hace esperar el tiempo y al final se repite y tienes que operar a estos pacientes. Pero esperar el tiempo, pienso, es beneficioso en exotropia intermitente y a veces le dará varios años. Y mi revisión a largo plazo en los que hice esto encontró que en algunos casos es realmente curativo. Ahora, si la cirugía está indicada, todos los pacientes con exotropía deben realizar prueba parche monocular de 1 hora para encontrar el ángulo máximo tanto de lejos como de cerca. Y necesitan una medida fijándose en un objetivo exterior lejano. Llévelos a una ventana, pídales que miren un mástil o llévelos al aire libre si es conveniente dada la configuración de su clínica. Y ambas pruebas deben realizarse, la prueba del parche y la medición al aire libre, porque diferentes pacientes aumentarán su desviación con una prueba u otra, pero no con ambas. Y quieres operar para el ángulo máximo que encuentres. Esta diapositiva es solo para representar eso. Esto, y uso el término sensibilidad al aire libre para describir al paciente que aumenta su desviación cuando mira un objetivo al aire libre. Si tienes que llevarlos a una ventana, si no pueden estar al aire libre, la distancia de la ventana es importante. Verás a la izquierda, el paciente está cerca de la ventana y verás cuántos grados de retina se proyecta en la imagen. Cuando están al doble de distancia, esa misma ventana subtiende un arco mucho menor en la retina. Hay menos retina recibiendo iluminación exterior. Así que hay que estar tan cerca de la ventana como puedas, dejando espacio para colocarse frente al paciente con el prisma y el cubreobjetos y obtener una medición. Hablemos ahora de este exceso de pseudodivergencia simulada y quiero hablar de lo que ahora llamo el fenómeno SCOBY. Antes lo llamaba fusión proximal tenaz. Aquí hay un paciente hipotético muy común, 30 distancia ortocerca. ¿Es un exceso de divergencia según Burian? Bien, si parcheas al paciente durante 1 hora, un parche monocular, muchas veces se encuentra la desviación cercana, aumenta y se aproxima o iguala a la desviación de lejos. Richard Scobie describió este fenómeno a principios de los años 50 y como mérito suyo, y porque el mecanismo es algo confuso, lo llamo ahora el fenómeno Scobie. Y la presencia del fenómeno Scobie predice un mejor pronóstico. A estos pacientes les va mejor. Tienen este mecanismo útil para mantener los ojos alineados. Las diferencias de lejos cerca, como describió Burian, como dije antes, exceso de divergencia, insuficiencia de convergencia básica. El pseudoexceso de divergencia fue diagnosticado originalmente por pacientes que manifestaban el fenómeno SCOBY, o fusión proximal tenaz que aumentaba con una prueba de parche. Pero a principios de los años 50 se observó que más 3 lentes de cerca pueden desenmascarar una desviación mayor en estos pacientes. Y lo que es confuso
es que las lentes más 3 y los parches no son lo mismo, aunque ambos pueden diagnosticar el exceso de pseudodivergencia. Y esto no es explícitamente comprensible. Quiero intentar explicarlo. Prueba del parche cercano y más 3 lentes. 1. Las lentes más 3 suspenden la convergencia acomodativa y los tipos diferentes de convergencia. ¿Por qué algunos pacientes tienen la misma respuesta a ambas formas de convergencia y otros no? Veamos este paciente hipotético. 30 lentes de cerca más 3 lentes de cerca. La desviación aumenta a 30. ¿Se trata de una relación ACA elevada? Bueno, si miramos el método de gradiente y tengo 30 dioptrías prismáticas relajando 3 dioptrías de acomodación, eso da una relación ACA de 10. Alto ratio ACA, pero probablemente no lo sea. ¿Por qué no lo es? Bueno, primero no eliminamos el fenómeno Scobie con una prueba de parche. Así que si ahora estamos mirando a la derecha en la diapositiva, en la pantalla, 30 dioptrías de desviación de lejos y orto de cerca. Si les pusiéramos un parche, habrían aumentado a 30 cerca. Luego, si añadimos más 3 lentes, podría aumentar hipotéticamente otras 10 dioptrías. Eso es un ratio ACA de 3 1/3. Y esa es una relación ACA normal. Así que esto es lo que yo llamo un pseudo alto ratio ACE. Lo importante es que la relación ACA en exotropía intermitente pueden ser calculados de todas las formas habituales. Método de gradiente, distancia, cerca, método de heteroforia, siempre y cuando que cualquier medida de cerca que entra en el cálculo se realice después de el efecto contaminante del TPF para el fenómeno Scobie se elimine mediante una prueba de parche de 1 hora. Dicho esto, quiero que entiendan y tengan cuidado con el raro. Paciente con relación ACA. Me han preguntado que si un paciente con 30 de distancia y otro de cerca va a ser esotrópico de cerca si yo opero para la distancia, y la respuesta es en la mayoría de los casos no lo son, excepto aquí. Entonces, ¿cómo se diagnostica la relación ACA elevada? Probablemente solo he visto no más de 20 a 30 de estos en toda mi carrera. Comienzan con la distancia. Estamos mirando a la izquierda. La exotropía de distancia es mayor que la de cerca. No aumenta con un parche porque no es así debido al fenómeno Scobie. Si aumenta con un parche, con más 3 lentes, después del parche, porque tienen un alto ACA. Hicimos pruebas de ACA correctamente después de un parche y relajamos 3 dioptrías. Si haces un gradiente de distancia AKA -1, -2 a distancia, verás que invariablemente tienen un AKA alto. Un buen consejo es medirlos más cerca, solo haz una prueba de cobertura a algunos. 3 pulgadas o, ya sabes, muy cerca verás una esoforia donde la mayoría de los pacientes estaban más cerca que su punto cercano de convergencia y se rompen y van exo. Ahora, ¿por qué es importante reconocer a este paciente? En mi experiencia, el 100% de ellos tendrán una esotropía de cerca si se corrige con éxito la desviación con cirugía. Y es un 100% de sensibilidad y especificidad. Cada paciente que he operado que tenía una esotropía de cerca después de la cirugía cumplía estos criterios. Entonces, ¿cómo los trato? Bueno, AKA alta, obtienes mucho por tu dinero. Una poca cantidad de lente negativa controla la desviación, pero necesitarán un bifocal mientras estén sobre minus. Mi experiencia desde que reconozco cómo tratarlos es que todos los que he tratado normalizan su relación ACA al final de la adolescencia y entonces se les puede operar de la manera habitual y les va bien. ¿Qué hay de la adaptación prismática para sacar la desviación cercana?
Que yo sepa, ni yo ni nadie ha estudiado de forma rigurosa la adaptación prismática clásica en la que el paciente se va a casa con un prisma, pero sí he estudiado el papel de lo que yo llamo la adaptación rápida al prisma. 30 distancia orto cerca, lo siento con una montura de prueba, pongo 15 de base en cada lente, les hago leer un párrafo, hacen una prueba de cobertura. Y cualitativamente, eso me mostrará que pacientes están enmascarando la gran desviación, una gran desviación de cerca. Pero cuantitativamente es diferente a la prueba del parche. Y creo que esto es digno de un estudio prospectivo. Hemos hablado de los defectos de la clasificación de Durian. ¿Cuáles son los principios subyacentes? Bueno, creo que la excesiva divergencia no es realmente excesiva. Es probablemente una exotropía con un exceso de algún tipo de convergencia cercana, ya sea fusional, acomodativa o alguna otra cosa. Y los nuevos principios muestran, y Steve Archer lo demostró maravillosamente en el artículo citado en la parte inferior de la pantalla, que hay mitos sobre la cirugía selectiva. Es un mito que las recesiones del recto lateral afectan más a lejos que a cerca. Es un mito que las resecciones del recto medial afectan más a cerca que a lejos. Y es un mito que un RNR da el mismo efecto de lejos y de cerca. En general, se logra lo necesario en cuanto a las diferencias de distancia. Así que vamos a ver cómo, creo, en 2023 o más allá debemos ver esto. Veamos primero al paciente que comienza con una desviación de distancia mayor que cerca, como se ve en la parte superior. Si miras el blanco, si después del parche esa es tu medida de cerca aumentada, sigue siendo mayor a distancia que de cerca. Burian llamaría a eso un exceso de divergencia. La nueva clasificación dice es una exotropía con un exceso de algún tipo de convergencia de cerca. Las nuevas recomendaciones son recesiones laterales. Es posible hacer una RNR, no se ha estudiado rigurosamente, pero es coherente con la comprensión de esta forma de ver las diferencias de distancia de cerca. Ahora, ¿qué pasa si distancia mayor que cerca? Si después de un parche son iguales distancia y cerca, Burian lo llama un exceso de divergencia simulada. La nueva clasificación dice exotropía con un fenómeno Scobé. Elige tus recomendaciones de cirugía. Tienes un mecanismo útil. Podrías hacer laterales o una recesorresección según tu sesgo. Más 3, ¿está cerca? La exotropía de lejos sigue siendo mayor que la de cerca. La de cerca no aumentó. Burian lo llama exceso de divergencia. Nueva clasificación, exotropía con probable exceso de convergencia de cerca. Mismas recomendaciones quirúrgicas, recesiones laterales, probablemente recesivas, y con más 3 en cerca, la exotropía es ahora igual de lejos y de cerca. Burian lo llamaría un exceso de divergencia simulado. Esto puede ser pseudo o verdadero, raro, posible, pero verdadero así alto. Y más pruebas como que acabamos de describir previamente serían necesarias, y el tratamiento dependería de los resultados de esas pruebas. ¿Qué pasa con el paciente que viene con el llamado básico, la distancia es igual al cerca? Bueno, normalmente no hacemos una medición aumentada de cerca en esos pacientes. Así que la primera columna no es aplicable. Burian lo llama básico. La nueva clasificación la llama exotropia sin el fenómeno Scobie. Así que no tiene ese mecanismo de ayuda. Las recomendaciones son hacer una recesorresección. O si tu sesgo es para recesiones rectas laterales, eso también funciona. Pero tienes que mejorar tu fórmula añadiendo alrededor de 1,5 milímetros o 2 por músculo para obtener el mismo efecto que con un RNR. Insuficiencia de convergencia, los sexos cercanos mayores que los lejanos. Bien, resulta que si realmente estudias a estos pacientes, hay dos tipos diferentes de pacientes que ambos cumplen la definición de insuficiencia de convergencia. Es importante pensar de manera diferente
porque ocurren cosas diferentes. A su izquierda, habla de una insuficiencia de convergencia fusional. Son pacientes con una aforia de distancia leve, no suelen ser trópicos. Una aforia cercana mayor, probablemente no trópica, pero solo una aforia mayor. Y tienen amplitudes de convergencia bajas, no mostrado en esta diapositiva. Hacen bien los ejercicios. Contrasta con lo que yo llamo insuficiencia de convergencia acomodativa. Estos son los pacientes con foria de patrón de insuficiencia de convergencia, tropia. Tienen una pequeña distancia de exotropia intermitente, algo mayor de cerca, pero es una exotropia intermitente. Típicamente tienen amplitudes de acomodación normales, pero si pruebas rigurosamente su ACA con el método de gradiente y lo que sea, encontrarás que tienen una ACA muy baja, a veces cero. Y es por eso que si entiendes eso, es fácil entender por qué las opciones quirúrgicas pueden ser tan difíciles. Si no tienen convergencia acomodativa, nada igualará realmente la diferencia de distancia de cerca. Los he tratado con resecciones mediales a la distancia, recesiones laterales dirigidas a la distancia o recesiones reset, y luego confiando en medios ópticos para controlar la desviación residual de cerca. Más recientemente descubrí lo que llamo el procedimiento Buckley. Ed Buckley describió esto, donde se puede hacer cualquier forma de cirugía que quieras, pero mueve los mediales hacia arriba o los laterales hacia abajo para inducir un patrón en B, y haciendo eso creará 8 dioptrías prismáticas de B, y eso ayuda a estos pacientes a disminuir la exotropía en la posición de lectura con la mirada hacia abajo. Así que, para el paciente con insuficiencia de convergencia, la exotropía de lejos es menor que la exotropía de cerca. Estos pacientes, si miras en la primera fila después de un parche, tienen un patrón de insuficiencia de convergencia. Ambas clasificaciones lo llamarían insuficiencia de convergencia. Y acabo de hablar de las nuevas recomendaciones quirúrgicas. Horas difíciles, recesión lateral, resección medial, apuntar a la distancia y obtener el procedimiento Buckley. Hubieron pacientes donde después de una prueba de parche, la desviación de la distancia aumenta y entonces la distancia es igual a cerca. La nueva clasificación, Burian llama a eso insuficiencia de convergencia. La nueva clasificación llamaría a eso pseudo-insuficiencia de convergencia. Y si eso está presente, puede elegir entre procedimientos quirúrgicos. Quiero dedicar un minuto a hablar de la incompetencia lateral exotropial y mencionaré que también se trata brevemente en la conferencia sobre reoperaciones, pero es relevante en ambos lugares. Así que Sally Moore, un gran ortoptista de Nueva York, en 1969 observó: si una exotropía intermitente muestra una disminución en la desviación en ambas miradas, 30 al máximo en la distancia. La sobrecorrección es frecuente en ambos lados después de la cirugía primaria, plus menos 10%. Ahora veamos este patrón. ¿Qué puede causar que una desviación de 30 dioptrías disminuya tanto en la mirada derecha como en la izquierda? Los artículos tenían una disminución de 10 dioptrías como punto de corte. En la mirada derecha e izquierda, o un 50%, y ambos han sido usados por diferentes autoridades. ¿Qué puede causar esto? Pues que si ambos rectos laterales fueran débiles, tengo una exotropía, y si miro a un lado, este ojo abductor no se mueve tan bien porque el lateral es débil, el ojo derecho lo alcanza. Eso causaría una caída. Pero si el paciente tiene una exotropía de novo, es difícil imaginar que tengan músculos rectos laterales débiles. La otra cosa que causaría esto es si tienen sobreactuación de los mediales. Un exotropo, cuando miro a un lado, este medial tira más de este ojo, disminuye la desviación. Así que eso debe ser lo que causa esto en la situación de novo.
Pero ¿qué pasa cuando ocurre después de recesiones anteriores del recto lateral? No es raro. Si debilitas los laterales, la desviación vuelve, porque debilitas los laterales ahora son menores en la derecha e izquierda. En esta situación, los laterales se debilitan iatrogénicamente, así que este es un mecanismo diferente que la incompetencia lateral de novo, y estos pacientes no son propensos a la sobrecorrección primaria. Sin embargo, ya que la desviación es menor en la derecha e izquierda, pueden ser sobrecorregidos en la lateral si usted no adapta la cirugía. Objetivo quirúrgico. Con mis exótropes intermitentes me gusta que estén entre 5 y 15 dioptrías sobrecorregidas, esotrópicas el primer día. Yo no sobrecorrijo a los adultos. En mis manos no se enderezan como los niños y mi objetivo es la ortoforia, solo rozando la diplopía. Normalmente hago cirugía simétrica. Me gusta si están libres de diplopía en primaria y solo un poco a derecha e izquierda tienen diplopía porque se están poniendo en el lado esotrópico. Ese es mi punto final en adultos. En resumen, hemos hablado de cuándo operar, importancia de las mediciones quirúrgicas después de un parche, medición de la distancia al aire libre, hablado de las diferencias de distancia cerca, discutido los dos tipos diferentes de convergencia y suficiencia, hablado de la alta ACA y sobre corregir a pacientes jóvenes de 5 a 15 dioptrías de prisma. Así que quiero agradecerles su atención, espero que todos sus caminos le conduzcan a la ortoforia. Si ha disfrutado de esta conferencia, espero que vea las demás dentro de este curso integral, Un Mundo, una Visión, curso completo sobre estrabismo. Gracias por ver este curso en video. Gracias por ver el videocurso sobre estrabismo. Esperamos que le haya resultado estimulante y educativo y que lo comparta con otros. En One World, One Vision, damos las gracias de todo corazón a los conferenciantes que compartieron su experiencia para hacer que el videocurso valiera la pena. Y por supuesto a Bert Kushner por asumir la carga, felizmente esperamos, del desarrollo y moderación. También agradecemos al Consejo de Administración su constante orientación. Agradecemos a nuestros donantes el apoyo financiero que ha hecho posible este videocurso. Un enorme agradecimiento al equipo de video de Sweet Sadie por sus extraordinarios esfuerzos para hacer el curso, tanto visual como auditivamente, extraordinario, y por su orientación técnica de los conferenciantes. Gracias, Tim, Eddie y Bill. Si le interesa saber más sobre lo que hacemos, visite nuestro sitio web oneworldonavision.org. Y por último, si tienes comentarios o pensamientos o ideas, envíe un correo a wof2002 en gmail.com. Hasta la vista.